En el mundo de las cirugías estéticas, la búsqueda de la perfección a veces puede llevar a consecuencias trágicas. Este es el caso de Hilary, cuya obsesión por la belleza la llevó a someterse a múltiples procedimientos realizados por su esposo, un médico especializado. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje hacia la automejora terminó en una fatalidad inesperada. El ego, la vanidad y la codicia se juntaron en una relación turbulenta y dieron como resultado el caso del cual hablaremos hoy. Mi nombre es Desiree y este es el caso de Hilary Brown. Esta historia comienza en Pensacola, Florida, en donde vivía un conocido cirujano plástico, el Dr. Benjamin Brown, de 41 años. El Dr. Brown se graduó del Departamento de Cirugía Plástica de la Universidad de Georgetown en el año 2015. Después de graduarse, comenzó a trabajar como cirujano plástico en Gulf Coast Plastic Surgery, pero luego se separó de ellos y terminó abriendo su propia clínica en el año 2017. El Dr. Brown era muy conocido en su comunidad y lo consideraban un muy buen cirujano plástico, pues estaba premiado y certificado por la Junta Estadounidense de Cirugía Plástica. Pero esa muy buena reputación que el Dr. Brown había construido no duraría para siempre. En el año 2021, Benjamin conoció y comenzó a salir con una mujer llamada Hilary. Su relación creció y ambos se casaron en junio del 2022. Hilary, de 33 años, había nacido en Mobile, Alabama. Después de graduarse de la escuela secundaria, obtuvo su licenciatura en Ciencias en Ingeniería Química en la Universidad de Mississippi. Los padres de Hilary la describieron como llena de fuego y energía. Sus amigos dijeron que era una madre muy amorosa y divertida. Porque sí, Hilary era mamá. Tenía 3 hijas que venían de una relación anterior, que tenían entre 4 y 8 años de edad respectivamente. Entonces, cuando Hilary se casó con el Dr. Brown, los 4 pasaron a ser una familia. Después de casarse, Hilary también empezó a trabajar en la oficina de su esposo, restaurando cirugía plástica. Pero ella no tenía ninguna licenciatura médica ni ninguna capacitación oficial. Simplemente trabajaba allí porque el dueño de la clínica era su esposo. Con el tiempo, Hilary y el Dr. Brown tuvieron sus propios hijos. En total 2, por lo que sumando a las hijas anteriores de Hilary, todos conformaron una familia de 7 miembros. Pero la relación entre Hilary y el Dr. Brown era bastante difícil. Pasaban de estar bien a estar muy mal de forma muy fácil, con altibajos constantemente. Sin embargo, amigos y familiares también dijeron que Hilary, a pesar de ello, era feliz con su esposo. Según ellos, porque el Dr. Brown solía realizarle procedimientos de cirugía plástica a su esposa. El padre de Hilary trató de decirle a su hija que ella no necesitaba estos procedimientos y que era absolutamente hermosa de forma natural. Pero al parecer Hilary no creía eso de sí misma, porque por más de que su padre tratara de concientizarla, ella siguió haciéndose estos procedimientos a manos de su esposo. En poco tiempo, el rostro de la mujer cambió drásticamente. Les voy a dejar por acá una foto del antes y el después de su cara para que ustedes vean. Obviamente yo considero que cada uno es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero también pienso que existe como una cierta obsesión que empieza a crecer una vez que una persona se hace alguna especie de cirugía estética. Como que siento que a veces cuando te haces una cosa empiezas a verte más defectos y más defectos y más defectos, y así todo se termina convirtiendo en una bola de nieve de cirugía tras cirugía tras cirugía. Entonces, por eso creo que hay que tener cierto cuidado a la hora de someterse a este tipo de cosas. Sobre todo ahora que vivimos en la era de lo visual, en donde todo es demasiado visual, sobre todo con Instagram, las redes sociales en general y todo eso, y se empiezan a generar como esta especie de imágenes de lo que serían como ideales o caras ideales. Entonces muchas personas intentan como acercarse a esos rostros o a ese tipo de estilos, y bueno, primero por un lado que terminan todas iguales, todas las personas iguales literalmente, y por el otro que justamente eso empiezan a generar como inseguridades en las personas, lo que las lleva muchas veces a generarse muchas cirugías plásticas, a someterse a muchos procedimientos que no siempre son los mejores para la salud de cada persona. Obviamente esta es una opinión totalmente personal, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero solamente creo que hay que tener cuidado para no generar como una especie de relación tóxica, digamos, con eso que uno está haciendo y que termine generando más cosas perjudiciales que beneficiosas, ¿me explico? Pero volviendo a la historia, el padre de Hilary pronto comenzó a notar que su hija sí estaba siendo verdaderamente infeliz en su matrimonio. Sin embargo, se enteró de que ella estaba dudando de si separarse o no. Por ello, Hilary trataba de hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran con su esposo. Y sobre todo, ella se aferraba a lo que más le gustaba de él, que le hiciera operaciones estéticas. Pero Hilary no se imaginaba que esto la llevaría a sufrir un espantoso destino.
El día 21 de noviembre del año 2023, Hillary fue a la clínica de su esposo para someterse a varios procedimientos. Durante los mismos, ella repentinamente sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Hillary recibió soporte vital y permaneció así durante aproximadamente una semana. Durante ese tiempo, el Dr. Brown, su esposo, creó en sus redes sociales publicaciones pidiendo oraciones para su esposa. Una de estas publicaciones decía lo siguiente: necesitamos oraciones por un milagro. Hillary tuvo un paro cardíaco el martes. Por la tarde llamamos al 911 y comenzamos RCP. Su corazón regresó, pero su cerebro no está funcionando bien. Ha estado en coma desde que quedó inconsciente el martes. Hillary Ellington Brown, eres mi alma gemela, mi mundo, mi todo. Por favor, regresa, por favor. Lamentablemente, el cuerpo de Hillary no aguantó y ella falleció el día 28 de noviembre del año 2023. En un comunicado emitido por la oficina del sheriff en diciembre, se afirmó que la causa y la forma exacta de la muerte de Hillary aún estaban por determinarse, ya que el protocolo de la autopsia generalmente demoraba varios meses, porque normalmente depende de estudios de laboratorio exhaustivos y pruebas de toxicología. Sin embargo, las autoridades comenzaron de inmediato una extensa investigación, en conjunto con la oficina del médico forense y la oficina del fiscal estatal, para determinar qué le había pasado exactamente a Hillary. Este caso se viralizó bastante por las redes sociales. Mucha gente se preguntaba qué le había sucedido verdaderamente a Hillary, quien había fallecido mientras le hacían una cirugía estética. Fue ahí cuando varias personas comenzaron a dudar del esposo de Hillary, el Dr. Brown, pues sospechaban que la muerte de la mujer podría haberse debido a una negligencia médica. Fue también en ese momento que algunos expacientes y ex empleados del Dr. Brown comenzaron a presentar quejas que tenían sobre él. Varios de estos expacientes hablaron con los medios y dijeron que, culpa de los procedimientos del Dr. Brown, habían sufrido todo tipo de infecciones y heridas, muchas de las cuales jamás sanarían, pues se habían convertido en lesiones que debían sufrir de por vida. Una paciente incluso dijo que cuando ella fue a la consulta, el Dr. Brown le preguntó si ella quería un BBL, a lo que ella respondió que no. En una operación estética, el BBL, según pude investigar, se refiere a Brazilian Butt Lift, o mejor dicho, levantamiento de glúteos brasileño. Este es un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae grasa de otras partes del cuerpo mediante liposucción, y luego se inyecta en los glúteos para aumentar su tamaño y mejorar su forma. Este procedimiento es popular para lograr un contorno corporal más curvilíneo, y está diseñado para proporcionar resultados naturales y duraderos. Sin embargo, por más de que esta paciente le había dicho al doctor que no quería el BBL, según ella, él se lo hizo de todos modos. Otro paciente dijo que él recibió terapia con láser, y en esa ocasión Hillary estaba ayudando a su esposo, pero como les comenté, ella no tenía licencia ni capacitación para hacer este procedimiento. Ambos pacientes dijeron que aún tenían que lidiar con los efectos secundarios de estos procedimientos. Los ex empleados también dijeron que el Dr. Brown violó repetidamente múltiples regulaciones médicas, como realizar o permitir que otros lleven a cabo ciertos procedimientos quirúrgicos en su consultorio sin la capacitación o el equipo adecuados. Es decir, en esa clínica varios procedimientos médicos lo hacían personas que no estaban capacitadas profesionalmente para hacer eso. O sea, ustedes imagínense lo peligroso que era esto. Estas personas también afirmaron que el Dr. Brown no seguía ningún tipo de protocolo de limpieza y esterilización adecuado, y que jamás hizo el seguimiento posoperatorio apropiado de sus pacientes ni del cuidado de sus heridas. Según estos pacientes y empleados, ellos presentaron estas quejas en el Departamento de Salud de Florida en el pasado, pero supuestamente nunca se tomó ninguna medida. Un hombre incluso contó que él se había puesto en contacto con este departamento porque, según él, su esposa había fallecido a causa de los procedimientos del Dr. Brown. O sea, sí, unas declaraciones súper fuertes por parte de este hombre. Y a pesar de ello, a pesar de lo grave que era la situación, el Departamento de Salud de Florida, según contó este sujeto, le contestó que ellos no podían hacer nada. Todas estas verdades empezaron a salir a la luz después de que Hillary falleció. Algunos abogados afirmaron que existían ciertas lagunas legales que podrían haberle permitido al Dr. Brown salirse con la suya. Estos abogados agregaron que los antiguos pacientes del Dr. Brown que querían presentar casos de negligencia médica en su contra fueron rechazados porque Brown tenía límites mínimos de cobertura de seguro, y también había hecho que sus pacientes firmaran, seguramente con letra chica, que renunciaban a su derecho a un juicio conjurado si algo salía mal. Bajo este contexto, de pronto, una nueva información salió a la luz.
El Departamento de Salud de Florida reveló más sobre las circunstancias en torno a la muerte de Hillary. Dijeron que Hillary se había sometido a una placa muscular en miniatura, una revisión de cicatrices, lipos bilaterales en los brazos, inyecciones de labios y procedimientos de ajuste de orejas. Y que en la mañana de su cirugía, Hillary, quien como les conté no tenía una formación médica formal, había preparado sus propias bolsas intravenosas. Incluso había tomado un puñado de pastillas antes de que comenzara la cirugía. Luego dijeron que cuando Hillary entró al quirófano, el Dr. Brown le puso anestesia adicional, sin verificar si Hillary había tomado algo anestésico anteriormente. Esto puede ser bastante grave porque la anestesia, según tengo entendido, es muy delicada. Digo, si te llegas a pasar un poquito más de la anestesia que tiene que ser para un paciente, o si en general se administra de forma inadecuada, puede resultar en cosas bastante graves. Incluso si te pasas de anestesia, justamente le puede provocar la muerte a un paciente. En el caso de Hillary, aquel día ella estaba anestesiada, pero no dormida. Sin embargo, cuando el Dr. Brown comenzó la operación, su visión empezó a nublarse. Y esto no debería haber pasado, porque aunque suene increíble, Hillary estaba siendo operada, ¿no? Pero al mismo tiempo ella asistía a su esposo mientras le hacía la operación a ella. O sea, no sé si para este tipo de cirugía ella tenía que estar dormida o no. O si solamente era una anestesia local que tenía que dormirle la zona y listo. Pero ¿cómo ella lo va a asistir a él si es ella misma la que está siendo operada? O sea, no tiene sentido, eso es una locura. Más teniendo en cuenta que era una mujer que no tenía una formación médica formal, como ya comenté. Bajo toda esta locura, durante la operación, en un momento, decidieron ambos tomar un breve descanso. Después, supuestamente, el Dr. Brown decidió que iba a comenzar a colocarle a Hillary inyecciones en los labios. Pero ella ya había empezado a mostrar signos de toxicidad por las sustancias que se utilizan para hacer esto. Y a pesar de ello, el Dr. Brown continuó inyectando a Hillary. Y fue ahí cuando ella dejó de responder. Acto seguido, la mujer comenzó a convulsionar en la mesa de operación. En ese momento, un asistente médico le preguntó al Dr. Brown si deberían llamar al 911. Y él contestó que no. Incluso el doctor empezó a gritarles y a tratar mal a todos sus empleados. Toda la situación se volvió un caos. Varios empleados de la clínica corrían de un lado a otro, intentando buscar oxígeno o algo para ayudar a Hillary. Porque sí, aunque no lo crean, en esa clínica ni siquiera tenían oxígeno a mano. Hasta que luego de 10 minutos aproximadamente de caos total, el Dr. Brown le pidió a uno de sus asistentes que llamara al 911. Como ya sabemos, los paramédicos llegaron y llevaron a Hillary a urgencias, en donde pasó una semana en coma antes de que terminara falleciendo. Más tarde se determinó finalmente la causa de muerte de Hillary. Fueron complicaciones posteriores a la toxicidad de la sustancia que su esposo le había inyectado, lo que le terminó provocando su fallecimiento. Se dijo que el Dr. Brown siempre ponía en riesgo la seguridad de sus pacientes, e incluso lo hizo cuando justamente su paciente era su propia esposa. El Dr. Brown claramente no estaba dispuesto o no era capaz de brindar el nivel adecuado de atención para sus pacientes. Más allá de utilizar esta sustancia particular, la peor infracción del Dr. Brown durante el procedimiento de Hillary fue su falta de reacción veloz en respuesta a una emergencia médica grave. Pues él debería haber llamado al 911 de inmediato y no haber esperado esos 10 minutos para hacerlo. Por todo esto, el Departamento de Salud de Florida emitió una orden de emergencia para restringirle de inmediato al Dr. Brown la capacidad para practicar la medicina. El 14 de junio de este año 2024, un juez finalmente firmó una orden judicial acusando al Dr. Brown de asesinato en segundo grado, ya que se creía que le había provocado la muerte a su esposa por negligencia médica. 3 días después, el día 17 de junio, el Dr. Brown se entregó ante las autoridades, pero inmediatamente salió libre bajo fianza. En esa época, los familiares de Hillary hablaron y dijeron que creían que el ego y la arrogancia del Dr. Brown fueron los que llevaron a la muerte de su hija. El padre de Hillary dijo en una entrevista que Brown le había quitado la madre a sus nietos. Mi única hija y nuestra estrella más brillante. Hillary dio el máximo sacrificio para que Ben Brown no pueda lastimar a nadie más. En prisión recibirá la atención que se merece, comentó el padre de la mujer, quien también agregó que el momento en el que vio el cuerpo de su hija en la camilla del hospital fue lo peor que experimentó en su vida. Fue la cosa más horrible que he visto en mi vida, ¿sabes? Mi hija tirada allí sin vida con tubos y cables por todos lados. Su padre dijo, por otro lado, con los medios de comunicación que cuando Hillary todavía estaba con soporte vital, parecía que el Dr. Brown estaba más preocupado por el dinero
que por la vida de su esposa. El padre de Hillary se quedó choqueado cuando a los pocos días del fallecimiento de la mujer, el Dr. Brown ya estaba tratando de vender sus cosas en las redes sociales. O sea, parecía que no le importaba para nada que su esposa hubiera fallecido. Obviamente yo sé que cada persona pasa el proceso de duelo de manera súper personal, pero no sé, no me entra en la cabeza quién en su sano juicio, acabando de perder a un ser querido tan importante, se pondría a vender en Marketplace, por ejemplo, las cosas. Me cuesta entenderlo. Sé que cada persona es un mundo y que cada persona le afectan las cosas a su manera y lo expresa a su manera, pero bueno, me cuesta entenderlo como algo coherente. El padre de Hillary también mencionó que esperaba comunicarse con los legisladores locales para explorar la posibilidad de aprobar alguna ley que prohíba a los cirujanos realizar procedimientos en sus propios familiares. Él dijo que esa ley podría llamarse Ley de Hillary. El Dr. Brown está actualmente fuera de la cárcel, pues como les conté salió bajo fianza y solo fue una fianza de $50,000, lo cual sí en Latinoamérica es una millonada, pero al parecer en Estados Unidos no es tanto, para hacer una fianza digamos, ¿no? Sin embargo, si el Dr. Brown es declarado culpable, podría enfrentar varios años en prisión. Esperemos incluso que la cadena perpetua. Las 3 hijas de Hillary y los otros 2 niños del matrimonio obviamente han estado viviendo con su padre desde el fallecimiento de su madre. Así que si el hombre es encontrado culpable y condenado, por un lado Hillary obtendría justicia, pero 5 niños se quedarían sin ninguno de sus padres. Nos ubicamos en Estados Unidos en el 2023. James, de 45 años de edad, y Angela Craig, de 43, vivían junto a sus 6 hijos en Aurora, Colorado. Eran una familia aparentemente feliz. James trabajaba como dentista no muy lejos de su casa en Summerbrook Dental Group. Lo hacía junto a su colega y amigo Ryan Redfern, a quien James había conocido mientras estudiaba en la escuela de odontología en Kansas City. James y Ryan se volvieron muy unidos y forjaron una amistad. Cuando terminaron la escuela fue que decidieron unirse y así crearon esta organización de apoyo dental y se convirtieron en socios comerciales. Por su parte, Angela, la esposa de James, siempre estuvo muy involucrada en la vida y las actividades escolares de sus hijos. Además, toda la familia también participaba activamente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Angela ocupaba varios puestos allí, incluidos el de directora de coro, maestra y líder de una organización juvenil. Pero lo que más disfrutaba hacer Angela era ser consultora de historia familiar. Le dedicaba mucho tiempo a investigar la historia de su propia familia y ayudaba a sus amigos con la suya. Angela era conocida por su inteligencia, amor por los animales, sentido del humor y una gran habilidad para perdonar. El día 6 de marzo de 2023, Angela visitó el hospital debido a un dolor de cabeza intenso y mareos. Sorprendentemente, le dieron el alta ese mismo día. Sin embargo, el 9 de marzo, apenas 3 días después, Angela tuvo que regresar al hospital porque los síntomas habían vuelto a aparecer. Y esta vez no fue sino hasta el 14 de marzo que le dieron el alta. En todo ese tiempo, los médicos no habían podido encontrar la causa de sus síntomas. Al día siguiente de esta segunda vez que le dieron el alta, el 15 de marzo, Angela volvió al hospital porque decía que esta vez el dolor de cabeza era verdaderamente insoportable. A las 2 de la tarde de ese mismo día, la mujer sufrió una convulsión y su estado empeoró considerablemente. Le faltaba oxígeno, sus pupilas no respondían y además tenía la presión muy alta. Los médicos tuvieron que poner a Angela en soporte vital. Estaban perplejos por la rapidez con la que su salud se había deteriorado y seguían sin conocer la causa de esta repentina emergencia. Durante estos días, luego de la tercera vez que Angela había ingresado al hospital, una de las secretarias de la oficina dental se comunicó con Ryan, el socio y amigo de James, el esposo de Angela. La secretaria le contó a Ryan que había visto hacer cosas extrañas a James unos días antes. La mujer le relató cómo el día 6 de marzo, es decir, el mismo día en el cual Angela ingresó al hospital por primera vez, había visto a James ingresar a la oficina después de horas de haber terminado su horario laboral. Dijo que lo vio utilizando una computadora de la sala de examen con las luces apagadas. La mujer pensó que esto era extraño, ya que James tenía su propia oficina y computadora. No tenía motivos para utilizar esa computadora de la sala de exámenes y mucho menos para estar con las luces apagadas. Después de que la secretaria dejó la oficina aquella noche, James le envió un mensaje de texto advirtiéndole que esperaba un paquete personal por correo que llegaría a la oficina y que por bajo ninguna circunstancia debía abrirlo. El paquete finalmente llegó el 13 de marzo, pero otro empleado lo interceptó.
A diferencia de la secretaria, este otro empleado no tenía conocimientos sobre la advertencia de James y decidió abrir el paquete para ver su contenido. En su interior se encontró con una etiqueta que decía riesgo biológico y un frasco circular que estaba etiquetado como veneno. Como no puedo mencionar los nombres exactos de las sustancias, a todas estas las voy a llamar directamente con el nombre de veneno. Desconcertado al ver todo esto, el empleado volvió a sellar todo el paquete y se lo dio a James. Sin embargo, el empleado se quedó preocupado por el contenido del paquete y comenzó a investigar qué tipo de veneno era ese que había en él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los síntomas que Angela experimentaba en el hospital eran similares a los efectos de esa sustancia. Después de escuchar toda esta historia por parte de la secretaria, Ryan, el socio de James, compartió sus preocupaciones con una de las enfermeras del hospital. Le expresó sus sospechas de que Angela podría haber sido envenenada por su propio esposo. Ryan le mencionó a esta enfermera que James había pedido veneno para su consultorio dental, lo cual le parecía altamente sospechoso, ya que no había una razón médica válida para tener una sustancia peligrosa como esa en el consultorio. La enfermera se tomó en serio esta información y de inmediato llamó a la policía, marcando así el inicio de la investigación sobre James y las circunstancias que rodeaban a la enfermedad de Angela. Ryan junto a su esposa Michelle salieron del hospital después de su conversación con las enfermeras y se sentaron en su auto. Justo en ese momento, James llamó a Ryan y la llamada fue respondida a través de Bluetooth. Esto permitió que Michelle también pudiera escuchar la conversación. James en esa llamada le mencionó a Ryan que había escuchado información inquietante del hospital. Le preguntó a Ryan si él, por casualidad, le había contado algo extraño al personal del hospital. Ryan le mencionó a James que él estaba totalmente al tanto de ese paquete que James había pedido para la oficina. Sin embargo, James afirmó que ese paquete era en realidad un anillo destinado a ser una sorpresa para su esposa. Ryan le dijo que no, que él sabía que no era eso y que el paquete estaba etiquetado con el nombre de veneno. En respuesta a esto, James cambió su historia. Le dijo a Ryan, no, mira, Angela me pidió que encargara esa sustancia porque estaba muy deprimida y tenía pensamientos suicidas. Yo nunca pensé que ella de verdad lo iba a tomar, por eso se lo compré, pero seguramente es eso lo que le está generando los síntomas que la tienen en el hospital. Ryan, la verdad, no le creyó mucho esto a su amigo James y le dijo que mejor se buscara un abogado, ya que su situación seguramente se pondría muy complicada. Después de esto, cortaron la llamada. Más tarde, ese mismo día, Ryan recibió un mensaje de texto de James y le suplicó que no hablara con nadie más sobre todo esto que él sabía. Le dijo, harás más daño que bien a mi familia si continúas metiéndote en esto. Ryan, entiendo por qué lo hiciste, lo entiendo, pero si hubieras venido a mí personalmente de hombre a hombre, en lugar de andar hablando con todos los demás sobre lo que creías saber, es decir, sobre el tema del paquete de veneno que habías recibido, podría haberte informado sobre algunos detalles que te habrían hecho menos probable que causaras esta terrible tormenta. Pero ahora estoy muy enojado contigo, finalizó James. Sin embargo, a todo esto, como les comenté, la enfermera ya le había comunicado a la policía sobre esta situación extraña en relación a James y ese paquete que había llegado a la oficina dental. Por lo tanto, los detectives ya habían empezado a investigar y a hacer diferentes interrogatorios. Con una de las personas con las cuales los detectives hablaron fue con la gerente de la oficina dental. Le pidieron que por favor les compartiera todo lo que sabía sobre James y Angela. La gerente relató que el día 6 de marzo, el mismo día de la primera visita de Angela al hospital, tanto James como Angela habían realizado ejercicios juntos. Y luego James le había preparado a su esposa un batido de proteínas. Sin embargo, después de consumir este batido, Angela se empezó a sentir débil y mareada, y por esto fue que terminó yendo al hospital aquel primer día. Después de esto, la gerente empezó a notar un comportamiento extraño por parte de James. Ella mencionó que tuvo una conversación con él en la que James, de manera sorprendentemente tranquila, le mencionó que Angela podría quizás no sobrevivir. Luego dice que cambió de tema rápidamente y comenzó a hablar de temas relacionados con la oficina, como si nada pasara. La policía también habló con Ryan y con Michelle. Ahí Ryan le contó que él era socio comercial de su amigo James cuando compró junto con él esa oficina de práctica dental. Sin embargo, Ryan les señaló a los investigadores que el negocio había estado luchando financieramente en los últimos años. James se había declarado en bancarrota un año antes y había estado al borde de hacerlo nuevamente.
Esto a los policías les resultó un poco sospechoso, así que se dirigieron a hablar con el mismísimo James. Él para ese momento no estaba en su casa, sino que se encontraba hospedado en la casa de un amigo no identificado. La policía se dirigió a esa residencia para hablar con James, pero él se negó a discutir cualquier asunto relacionado con Angela. La policía luego le entregó órdenes de allanamiento para su teléfono, para el teléfono de Angela, para su computadora portátil y su billetera. James le proporcionó a los investigadores sus teléfonos sin ningún tipo de problema y también las claves para acceder a ellos. También les dio su computadora portátil y la clave. Sin embargo, afirmó que él no tenía billetera ya que solía guardar sus tarjetas y demás en la funda de su teléfono. Por esto, la policía decidió tomarle fotos a las diferentes tarjetas de crédito para que formaran parte de la investigación. Más tarde, los investigadores visitaron la casa del matrimonio de James y Angela, en donde claramente no se encontraba nadie porque James estaba en lo del amigo y Angela estaba internada en el hospital. Pero sí observaron que había diferentes cámaras de seguridad tanto en el exterior como en el interior de la casa. Así, la policía pidió una orden de allanamiento para estas cámaras que fue aprobada, por ende pudieron tomar todas las grabaciones que habían realizado en el último tiempo, lo cual podría ser indispensable para la investigación. Además de esto, se tomaron diferentes elementos del interior de la casa. Entre ellos estaban diferentes tipos de proteínas en polvo, batidores de entrenamiento utilizados para mezclar estas justamente proteínas en polvo, 2 bolsas de plástico sin etiquetar con sustancias en polvo de color blanco y una botella de agua ubicada en una bicicleta estática. La policía también ejecutó una orden de allanamiento en el consultorio dental de James y de esta manera confiscaron cámaras y discos duros, así como también otra computadora que James había utilizado recientemente. Con todo este material, la policía empezó a trabajar. Iniciaron revisando los diferentes dispositivos electrónicos que le habían sido confiscados a James. Así descubrieron varias cosas muy inquietantes. El teléfono personal de James estaba conectado a una cuenta de Gmail que se llamaba dinosaurjim@gmail.com. Pero en la computadora que James había estado utilizando dentro del consultorio dental encontraron otra cuenta de Gmail. Ese correo era jimandwaffles@gmail.com. Además, este segundo correo había sido creado por primera vez en marzo del 2023. Desde esta cuenta, James había buscado muchísimas cosas relacionadas con veneno, incluyendo cuántos gramos de veneno se necesitan para matar a un humano, ¿se puede detectar veneno en una autopsia? También había buscado diferentes proveedores de productos químicos en Aurora, Colorado. Y los investigadores a su vez encontraron un pedido que había hecho James en Amazon el día 27 de febrero, que estaba destinado a ser entregado en la casa de James. Poco después de que James realizó este pedido, uno de los vendedores se comunicó por correo con James y le preguntó para qué quería utilizar este producto, porque recordemos que es algo tóxico, digamos. Entonces el vendedor se tenía que asegurar que tenía un fin ético, ¿no? Por decirlo de alguna manera. James le respondió al vendedor por correo electrónico diciéndole que él era un cirujano que estaba realizando una reconstrucción craneofacial y que utilizaría este químico para verificar y ver si ayudaría con la estratificación de metales alternativos. Y si esto tenía éxito, la información se iba a publicar como un artículo en el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, una vez que James comentó todo esto, los proveedores le informaron que no tenían stock, pero que podían enviarlo unos días más tarde. James aceptó, sin embargo, cambió la dirección de entrega y pidió que fuera enviado a su consultorio dental. También, revisando las computadoras, se descubrió que James, desde esta segunda cuenta de Gmail, se había estado comunicando en el último tiempo con una mujer. Su nombre era Karin y era ortodoncista en el estado de Austin. Según la policía, los correos entre James y Karin eran de naturaleza íntima, es decir, que James había estado engañando a su esposa. Karin solía tomarse vuelos desde Austin a Denver para ver a James. Uno de ellos había sido en los días del 8 al 10 de marzo, días en los que Angela había estado internada en el hospital. Al último viaje a Austin, Karin lo había realizado entre los días 16 y 20 de marzo. A estos pasajes, James se los había comprado el día 4 de marzo, el mismo día que llegó el paquete de veneno a la oficina dental. La policía habló con la hermana de Angela y ella dijo que el matrimonio de James y Angela había sido turbulento en el último tiempo y que él ya había tenido múltiples aventuras con varias mujeres. La hermana de Angela le reveló a los investigadores de que Angela lo había querido dejar varias veces a James, pero que él siempre la había terminado convenciendo de que no lo hiciera. Mientras la policía realizaba toda esta investigación,
Angela finalmente fue declarada con muerte cerebral el día 18 de marzo de 2023 a las 4:30 de la tarde. Esto quiere decir que Angela ya prácticamente estaba muerta, es decir, ya había fallecido, porque la muerte cerebral es totalmente irreversible. James solicitó que no le hicieran la autopsia a Angela. Sin embargo, para este momento los investigadores estaban recopilando todas estas pistas, toda esta información que les comenté, y llegó el día en el cual sacaron una conclusión. A su vez, realizaron una reconstrucción de cómo habían sucedido todos los hechos cronológicamente y por qué había pasado cada cosa. Toda esta conclusión a la cual llegaron los investigadores es la siguiente. Nadie, excepto James, jamás había mencionado ni creído que Angela tenía pensamientos suicidas, lo que hacía que la historia de James fuera sospechosa y pareciera un intento de encubrimiento. La realidad era que James se encontraba en una situación financiera desesperada, con su empresa al borde de la quiebra y una declaración de bancarrota previa. Además de todo esto, también había perdido una suma significativa de más de $2.000 en una supuesta apuesta en Las Vegas. Bajo este contexto, los investigadores llegaron a la conclusión de que James había planificado el crimen de su esposa como una manera de quitarla de su vida. Esto le permitiría a James comenzar una nueva vida con su amante y al mismo tiempo cobrar el seguro de vida de Angela para salir de la bancarrota. Para ejecutar su plan, James inició creando un correo electrónico diferente al que solía utilizar, y lo empleó para investigar venenos indetectables y realizar compras relacionadas con ellos, también para chatear con su amante. El día 4 de marzo recibió su primer pedido de este veneno. 2 días después, el día 6 de marzo, Angela se sintió enferma y fue hospitalizada con síntomas compatibles con la ingestión del veneno. Sin embargo, recordemos que fue dada de alta ese mismo día. James tenía la costumbre de prepararle algunas bebidas energéticas a su esposa. Por esto se cree que el hombre le solía poner el veneno en estos batidos a Angela. Los investigadores sospechan de que el día 15 de marzo James le proporcionó una dosis extra de veneno en el batido a su esposa, y por esto la mujer tuvo que regresar al hospital ya en un estado demasiado grave. Lamentablemente, después de esto, Angela jamás recuperó su actividad cerebral y falleció. Los investigadores dijeron lo siguiente: basado en la totalidad de la investigación, se ha demostrado la planificación y la intención de James de terminar con la vida de su esposa, al buscar formas de matar a alguien sin ser detectado, proporcionándole venenos que se alineen con sus síntomas hospitalizados y trabajando para comenzar una nueva vida con su amante. Se encuentra que hay suficientes pruebas preliminares para arrestar a James Craig por homicidio premeditado en primer grado. Y así fue, finalmente arrestaron a James, quedó en prisión preventiva y en espera de un juicio. Si James Craig es declarado culpable, se enfrenta a la condena de prisión perpetua. Como les comenté y podrán haber visto, este caso es muy reciente y todavía siguen saliendo noticias del mismo porque aún no se llegó a un juicio. La información más actual, al menos en el momento en el cual estoy grabando este video, es que los abogados defensores de James dijeron que no hay ningún tipo de evidencia para poder afirmar de que James le haya administrado realmente veneno a su esposa, y mucho menos que haya utilizado los batidos que le daba para proporcionarle el mismo. A pesar de todo esto, se sigue creyendo que hay demasiadas pruebas en contra de James y se espera que él mismo, como viendo que ya la tiene muy difícil porque hay muchas pruebas en su contra, que él mismo se declare culpable el día 9 de octubre de este año 2023. Así que tendremos que ver qué es lo que sucede. Este fue el caso de hoy de James y Angela Craig. Es un caso muy triste, no solo porque Angela perdió la vida a manos de la persona que supuestamente la amaba, sino que también recordemos que ellos tenían 6 hijos. O sea, estamos hablando de 6 niños, 6 chicos que quedaron sin su madre y que perdieron a su madre, ¿no?, de la manera más horrible. Así que no sé cómo se puede de verdad ser tan malvado, o sea, literalmente no me sale otra palabra, para hacer así a tu mujer, armar un plan tan macabro, tan siniestro, digamos, y encima que ni siquiera te importen tus hijos, que tienes 6 hijos. O sea, es realmente siniestro todo. Así que esperemos que este hombre pague por todo lo que hizo, si es que es encontrado culpable, que yo creo que sí. Y bueno, y esperemos que los niños, los chicos, esos 6 niños estén bien a pesar de todo, ¿no? Que puedan de alguna manera reconstruir, no sé, una familia, encontrar una familia, no sé si será con otros familiares o con alguien, pero bueno, que puedan seguir con sus vidas de la mejor manera que se puede ante toda esta situación.
Así que bueno, espero sus opiniones sobre todo este caso en los comentarios. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá videos y listas de reproducción recomendadas para ustedes. Suelo subir siempre este tipo de contenido de casos policiales resueltos o sin resolver. Así que esto fue todo por hoy, me despido, les mando un beso gigante y yo los veo la próxima.